y vamos a pasar al signo de Tauro. Si tú eres ascendente en Tauro o naciste con esta energía de Tauro, vamos a analizar una fracción de tiempo a partir de hoy, lunes 10, hasta el domingo 16 para Tauro. Si vemos el mandala de Tauro, su planeta regente, que es Venus, está en una posición bastante ambiciosa. Venus, cuando llega a la casa 7 se pone muy exigente, es su casa. Entonces, al mismo tiempo que se pone exigente, hace una situación un poco conflictiva con los valores de Tauro. Si bien es cierto que Venus tiene una muy buena dignidad planetaria en astrología en la casa 7 y logra relacionarnos con nuevas personas, logra mostrarnos otras formas de vivir la vida, logra conectar un poquito más con situaciones que nosotros o personas que nosotros creíamos que ya no estaban en nuestro radar y vuelven a aparecer. Yo creo que es una semana muy bonita para Tauro, de espejearse a través del otro. La función del otro no necesariamente que sea la pareja, sino la función del otro siempre va a ser reflejar algo dentro de nosotros. Es una muy buena semana para que Tauro pueda aprovechar la energía de Venus en Escorpio y el Sol también, que está allí siendo tan demandante en la casa 7, en la casa de los demás, y a través de los demás o a través de cómo lo hace el otro, pues poder también ustedes conectarse con esa energía o esos valores propios en una semana o en un horóscopo en la casa 4, pues también va a ser su trabajo de introspección en la parte de raíces, en la parte emocional y qué tanto hemos podido avanzar en las relaciones. Creo que ahora más que nunca Tauro está viviendo los últimos coletazos de Urano. Esta va a ser una semana muy intensa y bastante movida, incluso situaciones también que nosotros podíamos haber definido como fijas. Urano retrogradando en Tauro en la casa 1 empieza a dar marcha a todos aquellos asuntos que todavía estaban pendientes. De hecho, si lo tomamos astrológicamente, Urano tiene tres fases críticas cuando está en un signo. Los primeros 5 grados, los grado 15 y los últimos grados de cada signo, en este caso grado 28, grado 29, que es justamente donde va a estar Urano allí. La ventaja que yo siento que puede presumir Tauro es que lo peor o las cosas más difíciles ya las vivió, porque aquí es como el resumen de los últimos 7 años. Entonces, este es un horóscopo donde una semana donde esa bienvenida de Urano retrogradando en Tauro le hace como el resumen y la introspección rápidamente de qué es lo que ha pasado, qué es lo que ustedes han vivido en los últimos 7 años. Venus quizás y el Sol traen oportunidades para mirar hasta dónde puedo hacer algo con los demás o hasta dónde los demás o la gente que me rodea, pues verdaderamente forma parte de su equipo y poder crecer también con estas personas. Yo creo que es una semana muy armónica y una semana muy bonita también para poder hacer alianzas y situaciones que sean benéficas. Ahora, el Sol tiene un punto de anclaje que es un aspecto trígono hacia el nodo, hacia Saturno y hacia Neptuno. Esto lo van a estar desarrollando a partir del miércoles en adelante, miércoles, jueves y viernes. Entonces también tener muchas oportunidades de trabajar en equipo y de trabajar mancomunadamente con otro. También es una forma elegante, también es una forma muy bonita de poder conectar a través de un terapeuta, a través de un guía, a través de algo y mirar, ¿no? Espejearse y no tanto diría yo compararse, aunque Venus en Libra y con el Sol, esto también da mucho el tinte de cómo lo estoy haciendo yo y qué tanto he venido creciendo en mis relaciones, en mis alianzas. Eh, Puede llegar a ser conflictivo si se tiene pareja, en el sentido recordando siempre que esta es una semana de mucha ebullición, es una semana donde tenemos la luna enfrentada a Plutón y esto da demasiada reacción. Entonces, a veces cuando el planeta Venus, que es regente de Tauro, se ubica en la 7, puedo llegar a enfrentarme con el otro en vez de buscar una solución equitativa. Por el contrario, puedo llegar a tirar más de terco y de rebeldía. Pues finalmente ese es el propósito de Urano también retrogradando en este último grado de Tauro, ¿no? Generar como esos últimos coletazos de rebeldía, a ver hasta dónde alguna relación o algún tinte puede llegar a verse o a conectarse más hasta allí. Entonces creo que son puntos importantes o puntos claves que les va a servir mucho, sobre todo a las personas ascendentes en Tauro, eh, soles en Tauro, lunas, creo que allí es donde más van a poder encontrar este punto matemático que sea favorable.
¿Qué pasa con Marte y Mercurio? Marte y Mercurio están haciendo una conjunción en la casa 8 para Tauro. Cuando esto ocurre, pues primero también la vida pide, o la vida Marte nos está pidiendo accionar y cortar algunas situaciones que a lo mejor nosotros creemos que ese es el camino. Sobre todo Tauro tiende mucho a fijar ideas, ahora con Urano, a fijar ideas más anticuadas o más caducas, ¿no? Y lo que pide Urano es todo lo contrario, algo nuevo, algo distinto, algo que no se haya hecho, algo que no se haya intentado, incluso algo que pueda pasar por loco, o qué locura poder hacer X o Y cosa. Creo que ahí es donde más valdría la pena mirar o interpretar estos tránsitos para Tauro.